Escucha bien, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu alma, una inquietud que no explicas, como si el mundo a tu alrededor estuviera gritando una advertencia que no logras escuchar? Hoy, en Misterios de la Biblia, te traemos una historia real que hará temblar tu fe y despertar tu espíritu. Una iglesia colapsó en segundos. Una voz misteriosa habló desde un crucifijo y una niña de apenas 7 años salió viva de entre las ruinas con un mensaje que pocos se atreven a revelar. ¿Coincidencia o una señal divina? Quédate hasta el final, porque lo que te contaré no solo te sorprenderá, sino que te dará las claves para entender los secretos que Dios susurra en medio del caos. Antes de sumergirnos, déjanos un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. Y escucha esto. Muchos ven nuestros videos, pero pocos están inscritos. Si no quieres perderte estas revelaciones que transforman vidas, haz clic ahora en el botón de suscripción y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. No dejes para mañana lo que tu alma necesita hoy. Prepárate, porque esta historia no es solo un relato, es un llamado urgente a tu fe. Vamos juntos a desentrañar lo que el cielo quiere que sepas. Imagínate una noche tranquila, con la luna llena iluminando una pequeña plaza, donde las hojas secas danzan con la brisa. En el corazón de esa ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de la Redención se alzaba como un faro de fe, sus paredes de piedra cargadas de siglos de oraciones. Dentro, el incienso llenaba el aire y las velas ardían con un resplandor suave, mientras el padre Matías, un hombre de voz profunda y corazón devoto, elevaba el cáliz en la Eucaristía. Todo parecía en paz, pero había algo en el aire, una tensión que nadie podía nombrar, como si el propio templo contuviera el aliento antes de un gran suspiro. Entre los fieles estaba Luna, una niña de 7 años con ojos que parecían ver más allá de este mundo. Mientras las oraciones resonaban, ella no apartaba la mirada del crucifijo sobre el altar. ¿Alguna vez has sentido un llamado que no explicas, un susurro en tu corazón que te pide atención? Eso sentía Luna, aunque no lo sabía. La Biblia nos dice en Isaías 55:6, «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Esa noche, algo estaba a punto de acercarse, algo que cambiaría todo. Y mientras el padre Matías seguía el ritual, un trueno seco estremeció las paredes, aunque el cielo estaba despejado. Entonces, una voz grave y sobrenatural brotó del crucifijo. «Salgan, el tiempo se ha terminado». ¿Te imaginas el escalofrío en la espalda de aquellos fieles? No era un sonido humano, era el eco de algo eterno. Amigo, esto no es solo una historia para entretenerte, es un recordatorio de que Dios habla, a veces en susurros y a veces en truenos. ¿Y tú estás escuchando? Piensa en tu vida. Cuando el caos llega, ¿corres o te detienes a buscar su voz? Más adelante veremos cómo este momento de terror abrió la puerta a una revelación que aún resuena, una lección que puedes llevar contigo hoy mismo. El pánico estalló como una chispa en un campo seco. Cuando aquella voz misteriosa retumbó desde el crucifijo, los fieles se levantaron en un torbellino de miedo. Imagina la escena: gritos cortando el aire, bancos volcándose, una madre cayendo al suelo mientras su pequeño lloraba a su lado. El padre Matías, con el cáliz aún en las manos, intentó gritar: «¡Calma, hijos míos!», pero su voz se perdió en el rugido del caos. La gente corría hacia las puertas, empujándose unos a otros, mientras el suelo temblaba y las grietas se abrían en las paredes de la iglesia. Era como si el templo mismo estuviera gritando: «¡Escuchen!». Pero en medio de aquella tormenta humana, Luna no se movió. Sus ojitos oscuros seguían fijos en el crucifijo, como si una fuerza invisible la anclara al banco. Su madre, desesperada,
tiró de su brazo. «Luna, vámonos ya». Pero la niña parecía estar en otro lugar, sus labios murmurando algo que nadie entendía. La Biblia nos enseña en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». ¿No es asombroso? Mientras todos huían del miedo, Luna encontró paz en la quietud, y entonces, con un estruendo final, el techo cedió, el polvo lo cubrió todo, y la iglesia que había resistido siglos se convirtió en ruinas. Querido amigo, piensa en tu propia vida. Cuando las tormentas llegan, un problema en casa, una pérdida, una duda que te sacude, ¿corres como la multitud o te detienes a escuchar? Luna nos muestra algo poderoso. En el caos, la voz de Dios sigue ahí, esperando a quien tenga el valor de quedarse quieto. Pero, ¿qué pasó con ella bajo esos escombros? La respuesta te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la fe. El polvo aún flotaba como un velo sobre la plaza cuando los primeros bomberos llegaron, sus linternas cortando la oscuridad entre los escombros humeantes. La madre de Luna gritaba con el alma rota: «Mi hija está ahí dentro», mientras los paramédicos intentaban sostenerla. El padre Matías, con el corazón en un puño, observaba las ruinas de lo que había sido su iglesia, sus piernas temblando como si la tierra misma lo rechazara. «La vi», murmuró al capitán de los bomberos. Ella no corrió. Y así comenzó una carrera contra el tiempo, con los hombres cavando entre piedras y vigas rotas, buscando un milagro entre la tragedia. Pasaron los minutos, luego una hora, y el silencio pesaba como una losa. De repente, un bombero alzó la mano. «¡Escuchen!». Entre los escombros, un sonido débil, casi un suspiro, los guió. Con manos cuidadosas, apartaron las piedras hasta que una linterna iluminó dos ojitos brillando en la penumbra. «¡Está viva!», gritó el rescatista, y un suspiro colectivo llenó la plaza. Luna emergió, cubierta de polvo pero intacta, sosteniendo el crucifijo de madera como si fuera su escudo. La Biblia nos dice en Mateo 18:10, «Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre». ¿No te parece un milagro que desafía toda lógica? Amigo, esto nos enseña algo profundo. Dios cuida de los suyos, incluso cuando el mundo se derrumba. Piensa en un momento en que te sentiste perdido. ¿No hubo una mano invisible que te levantó? Luna salió de las ruinas con algo más que vida. Trajo un mensaje. Pero lo que ella dijo después dejó al padre Matías y a todos temblando, y eso es lo que exploraremos a continuación. Cuando Luna salió de entre los escombros, el silencio envolvió a todos como una oración no pronunciada. Su madre la abrazó con lágrimas que parecían no tener fin, pero la niña permanecía serena, sus pequeñas manos aferradas al crucifijo intacto. Los paramédicos la revisaron. Ni un hueso roto, ni un rasguño grave, solo polvo en su ropa y una calma que no encajaba con lo que acababa de vivir. El padre Matías se acercó, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y temor. «Luna, querida», susurró, arrodillándose a su altura. «¿Qué pasó ahí abajo?». Ella levantó la vista, sus ojos oscuros como pozos profundos, y dijo con una voz suave pero firme: «Él me dijo que no me moviera». Matías sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Quién, Luna?». La niña acarició el crucifijo con delicadeza, el de la cruz. El aire se volvió denso y un bombero cercano frunció el ceño. «Padre, eso no tiene sentido». Estaba sola bajo toneladas de piedra. Pero Luna insistió. Me habló, me dijo que no tuviera miedo. La Biblia nos recuerda en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». ¿No te estremece pensar que el Salvador mismo pudo haber hablado en ese momento? Querido amigo, aquí hay una verdad sagrada. Dios no nos abandona, ni siquiera en las ruinas de nuestra vida. ¿Cuántas veces has sentido su voz en el silencio, guiándote cuando todo parecía perdido?
Luna no solo sobrevivió, ella escuchó, pero lo que vino después, una revelación aún más inquietante, hizo que el padre Matías dudara de todo lo que creía saber. La noche parecía contener el aliento mientras Luna seguía sosteniendo el crucifijo, intacto entre sus manos pequeñas, como si el caos de la iglesia derrumbada nunca lo hubiera tocado. El padre Matías no podía apartar los ojos de aquella cruz de madera, la misma que había visto sobre el altar durante años, con cada talladura y cada nudo familiar. Pero algo no estaba bien. Un anciano, con el rostro curtido por el tiempo, se acercó temblando y susurró: «Padre, esa cruz no es la misma. Yo la vi caer, la vi partirse en dos cuando el techo colapsó». Matías frunció el ceño, incrédulo, pero el anciano insistió: «Algo extraño está pasando aquí». Entonces Luna habló de nuevo, su voz cortando el murmullo de la plaza. «Él me protegió». Matías sintió un nudo en el pecho. «¿Lo viste, Luna?». Ella inclinó la cabeza como si buscara las palabras. «No lo vi, pero lo escuché. Me dijo que me quedara quieta». La madre de la niña, aún temblando, intentó restarle importancia. «Solo fue el miedo, cariño. Nadie estuvo contigo». Pero los ojos de Luna no mostraban miedo, sino una certeza que helaba la sangre. La Biblia nos dice en Hebreos 13:2: «No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». ¿Y si algo divino estuvo realmente con ella en las ruinas? Amigo, esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces Dios envía señales que no vemos porque nuestras mentes están ciegas al milagro? Ese crucifijo intacto en medio de la destrucción era más que madera, era un testimonio. Pero lo que Matías descubriría después, algo oculto en los escombros, haría temblar los cimientos de su fe aún más. El viento soplaba frío entre los escombros, llevando consigo un eco inquietante que hacía estremecer a los sobrevivientes reunidos en la plaza. Luna se alejó lentamente con su madre, el crucifijo aún entre sus manos, mientras el padre Matías permanecía inmóvil, perdido en pensamientos que no podía ordenar. Las palabras del anciano resonaban en su mente. «Esa cruz no es la misma». Pero ¿cómo podía ser? Él conocía cada detalle de aquel crucifijo. Lo había visto al rezar cada día. Sin embargo, algo en su corazón le decía que había más en esa noche que ruinas y polvo. Más tarde, en la soledad de la casa parroquial, Matías buscó respuestas. Encendió una vela y sacó un viejo diario que había encontrado días antes en los archivos de la iglesia, sus páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos. Escrito por un sacerdote del siglo XV, un pasaje le heló la sangre. El crucifijo habló y la iglesia tembló. Los que huyeron vivieron, pero los que no creyeron perecieron. Cayó roto y otro idéntico tomó su lugar, una señal de que la advertencia no había terminado. Matías cerró el libro, su pulso acelerado. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Era esto un eco del pasado, un mensaje que se repetía. Querido amigo, piensa en esto. Dios no solo habla una vez, Él insiste hasta que escuchemos. ¿Qué advertencias has ignorado en tu vida? Señales que descartaste como coincidencias. Matías estaba a punto de descubrir que la voz del crucifijo no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor, algo que lo esperaba entre las ruinas. La noche se había vuelto más oscura cuando el padre Matías, con una linterna en mano, regresó a las ruinas de la iglesia. El silencio era pesado, roto solo por el crujir de la madera y el susurro del viento entre los escombros. Algo lo había llamado de vuelta, una inquietud que no podía ignorar. Mientras recorría los restos del altar, su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral sagrado. Entonces la vio, Luna, de pie entre las sombras, sosteniendo el crucifijo contra su pecho como un faro en la tormenta. «¿Qué haces aquí, Luna?».
preguntó Matías, su voz temblando. Ella giró la cabeza lentamente y respondió con una calma que no era de este mundo. Él me llamó. El sacerdote sintió un escalofrío. ¿Quién? Luna señaló el crucifijo. El de la cruz. Dijo que tú vendrías. En ese momento, un golpe seco resonó en la nave derrumbada y la linterna de Matías iluminó algo imposible. El crucifijo estaba en el suelo, aunque Luna nunca lo había soltado. Miró sus manos vacías, luego la cruz caída, y un segundo crucifijo idéntico apareció ante sus ojos. La Biblia nos dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Era esto la presencia viva de Dios? Amigo, imagina el peso de ese instante. No una, sino 2 cruces, como si el cielo mismo hubiera dejado una marca doble. ¿Qué harías si estuvieras frente a lo inexplicable? Matías sintió que su fe temblaba, no por duda, sino por asombro. Pero lo que Luna dijo después lo llevó al borde de un abismo espiritual aún más profundo. El aire en las ruinas se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera. El padre Matías, de rodillas frente a los 2 crucifijos idénticos, sintió su aliento atrapado en el pecho. Luna permanecía inmóvil, su pequeña figura recortada contra el polvo que aún flotaba en la penumbra. ¿Qué es esto, Luna?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ella inclinó la cabeza con una serenidad que desmentía su edad. No lo sé, padre, solo sé que él me dijo que esperara. Matías tragó saliva. ¿Él te habló otra vez? Luna asintió. Dijo que no tengas miedo. Entonces algo cambió. Matías sintió un impulso irresistible de mirar hacia arriba, hacia donde antes se alzaba el altar. La luz de la luna apenas llegaba, pero allí, entre los escombros, una figura se movió. No era un hombre, no era una sombra común. Sus ojos brillaban con una luz dorada que cortaba la oscuridad, y su presencia llenaba el espacio con un peso sobrenatural. No habló con palabras, pero una voz resonó en la mente de Matías. Aún no han entendido. La Biblia nos dice, en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Era esto un vislumbre del divino, un eco del propio Cristo. Querido amigo, imagina estar frente a algo tan grande que tu mente no puede contenerlo. Matías cayó de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. En tu vida, ¿has sentido alguna vez esa presencia que no explicas? Un toque de lo eterno en un día común. Lo que vino después fue una visión que lo sacudió hasta el alma y nos lleva a preguntarnos qué advertencia sigue resonando para nosotros hoy. La figura entre los escombros alzó una mano y en ese instante un dolor agudo atravesó la cabeza de Matías, como si su mente se abriera al infinito. Imágenes inundaron su alma, fuego consumiendo tierras, gritos perdidos en el viento, ruinas extendiéndose hasta el horizonte. En el centro de todo, un crucifijo negro, antiguo, agrietado, diferente del que Luna había sostenido. La voz resonó de nuevo en su interior. Se les ha dado una advertencia. Luego, tan rápido como llegó, la figura desapareció, dejando a Matías jadeando en el suelo, con Luna mirándolo en silencio. Él se fue, dijo ella como si hablara del clima. Matías se levantó temblando, su fe tambaleándose no por incredulidad, sino por el peso de lo que había visto. La Biblia nos dice en Habacuc 2:3, porque la visión es aún para un tiempo señalado, mas al final hablará y no mentirá. ¿Era esto un eco del pasado o un vistazo al futuro? Luna tomó su mano con una sonrisa leve. «Te está esperando, padre», susurró, antes de girarse y caminar entre los escombros como si supiera a dónde iba. Matías quedó solo, el frío del viento cortándole la piel, pero su corazón ardía con una certeza. Algo mayor estaba en marcha. Amigo, esta historia no termina aquí, porque las advertencias de Dios no son solo para Matías o Luna,
son para ti también. ¿Qué visiones has recibido en tu espíritu que has ignorado? La fe no es solo creer, es actuar. Piensa en cómo puedes escuchar más de cerca y veremos cómo todo esto se conecta en un propósito que trasciende el tiempo. El amanecer trajo una luz débil sobre la plaza, pintando los escombros de la iglesia con tonos grises y dorados. El padre Matías permaneció entre las ruinas mucho después de que Luna se fuera, sus pasos resonando en su mente como un eco que no podía apagar. Los bomberos y curiosos ya se habían dispersado, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que las piedras caídas. Matías se arrodilló junto al crucifixo que había quedado en el suelo, tocando su madera con dedos temblorosos. Era real, idéntico al que Luna había llevado, pero su presencia parecía vibrar con algo vivo, algo que lo miraba de vuelta. En su interior, las palabras de la visión seguían ardiendo. Se les ha dado una advertencia. ¿Advertencia de qué? Matías pensó en las Escrituras, en Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se levantó y caminó entre los restos, buscando respuestas. Fue entonces cuando encontró algo más. Un fragmento de vitral roto, una imagen del Cristo con los brazos abiertos, pero con una grieta que atravesaba su rostro. No era solo vidrio, era como si el propio templo hubiera llorado su destrucción. Matías lo sostuvo, sintiendo que cada pedazo roto era un pedazo de su propia fe siendo probada. Querido amigo, el silencio después de una tormenta puede ser tan poderoso como el trueno. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla más fuerte cuando todo calla? Matías estaba a punto de descubrir que las ruinas no eran el final, sino un comienzo. Algo lo llamaba a seguir buscando, y lo que encontró después lo llevó a un camino que pocos se atreven a recorrer. El fragmento de vitral brillaba tenuemente en las manos de Matías, como si guardara un secreto que solo la luz del sol naciente podía revelar. Lo guardó con cuidado en su bolsillo y regresó a la casa parroquial, su mente girando como un torbellino. El diario del sacerdote del siglo XV seguía sobre su escritorio, abierto en la página que había leído la noche anterior. Pasó los dedos por las palabras desvaídas y continuó leyendo. La voz habló desde la cruz y el pueblo tembló, pero no fue el fin, sino una puerta. Los que buscaron hallaron, y los que se negaron perecieron en su orgullo. Matías sintió un escalofrío. ¿Una puerta a qué? Decidió volver a los archivos de la iglesia, escondidos en un sótano polvoriento al que pocos habían entrado en décadas. Allí, entre pilas de pergaminos y libros mohosos, encontró un mapa dibujado a mano, amarillento por los años. Mostraba la iglesia y una línea que conducía a un lugar marcado con una cruz pequeña y las palabras «donde el Verbo reposa». La Biblia nos dice en Juan 1:1, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Matías sintió su pulso acelerar. ¿Podría ser que la advertencia lo estuviera guiando a algo escondido durante siglos? Querido amigo, a veces Dios nos llama a través de las ruinas de lo que perdimos, invitándonos a cavar más hondo. ¿Has sentido alguna vez un empujón en tu espíritu, una curiosidad sagrada que te pide explorar más allá de lo evidente? Matías estaba a punto de seguir ese mapa, y lo que encontraría cambiaría su forma de ver la fe para siempre. Con el mapa en una mano y una linterna en la otra, el padre Matías regresó a las ruinas al atardecer, cuando la luz del sol se desvanecía y la plaza quedaba en silencio. El dibujo lo guió hasta una losa de piedra, cerca del altar destruido, apenas visible bajo los escombros. Con esfuerzo, apartó los restos y descubrió una inscripción gastada: «Buscad y hallaréis». Recordó Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá».
Su corazón latió con fuerza mientras levantaba la losa, revelando un estrecho túnel que descendía en la oscuridad. ¿Quién había construido esto? ¿Y por qué? El aire era frío y húmedo mientras bajaba con cautela, el haz de luz de la linterna danzando sobre paredes de piedra cubiertas de musgo. Cada paso resonaba como un eco de los siglos y una sensación extraña lo envolvía. No estaba solo. Al final del túnel encontró una cámara oculta, sus paredes talladas con símbolos antiguos, cruces, palomas, un cordero. En el centro, sobre un pedestal sencillo, reposaba un cofre de madera desgastada, cerrado con un candado oxidado. Matías lo tocó con reverencia, sintiendo que algo sagrado lo esperaba dentro. ¿Era este el lugar donde el Verbo reposa? Querido amigo, la fe a veces nos lleva a lugares ocultos, túneles oscuros que solo el corazón valiente atraviesa. ¿Has buscado alguna vez respuestas en los rincones olvidados de tu vida, en esas preguntas que temes hacer? Matías estaba a punto de abrir ese cofre, y lo que encontraría allí resonaría como un trueno en su alma. El silencio en la cámara subterránea era tan profundo que Matías podía escuchar su propia respiración, rápida y entrecortada, mientras sus dedos temblaban sobre el cofre. Con una oración susurrada, forzó el candado oxidado hasta que se dio con un chasquido seco. Al levantar la tapa, un olor a pergamino viejo llenó el aire y ante sus ojos apareció un manuscrito antiguo, sus páginas frágiles cubiertas de una escritura diminuta en latín. Junto a él, un pequeño crucifixo de hierro negro, agrietado pero imponente, idéntico al que había visto en su visión entre los escombros. Matías tomó el manuscrito con manos reverentes y comenzó a leer bajo la luz tenue de la linterna. Las primeras líneas decían: «Yo soy la voz que habla en la tormenta, el verbo que no muere. A los que escuchan les doy vida, a los que cierran sus oídos les espera la ruina». Su corazón dio un vuelco. Era una profecía, escrita por un hombre que firmaba como el guardián de la cruz, fechada en el año 1472. La Biblia nos dice en Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Era esto un mensaje directo del Salvador, preservado por siglos? Querido amigo, imagina encontrar algo tan sagrado que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Ese crucifixo negro no era solo un objeto, era un símbolo de la palabra viva de Dios. En tu vida, ¿has guardado las palabras que Él te ha dado? ¿O las has dejado perderse en el ruido del mundo? Matías supo entonces que su misión apenas comenzaba, porque lo que leyó después lo llevó a una verdad aún más asombrosa. El manuscrito temblaba en las manos de Matías mientras leía las palabras que seguían. Cuando la cruz hable, el tiempo se partirá. 3 señales vendrán: el trueno sin nube, el templo en ruinas y el niño que escucha. Entonces los ojos del mundo se abrirán o se cerrarán para siempre. Matías sintió un nudo en la garganta. El trueno había sonado, la iglesia estaba en escombros y Luna, la niña, había oído la voz. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas divino, y el crucifixo negro en el cofre parecía pulsar con una energía silenciosa, como si confirmara cada palabra. Lilkunes profecía continuaba: el guardián debe llevar mi voz a los pueblos, pues el silencio es la muerte del alma. Matías cerró los ojos abrumado. ¿Era él el guardián? La Biblia nos dice en Marcos 16:15, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Aquel mensaje, escondido bajo tierra durante siglos, no era solo una reliquia, era un llamado vivo, un mandato que resonaba en su espíritu. Luna había sido salvada para mostrar el camino, pero ahora le tocaba a él actuar, llevar esa advertencia al mundo. Querido amigo, ¿te das cuenta de cómo Dios usa lo pequeño para revelar lo grande? Una niña, un crucifixo, un sacerdote perdido, todos piezas de su plan. En tu vida, ¿qué señales has visto que te llaman a ser un mensajero?
Matías supo que no podía quedarse callado, y lo que decidió hacer después sellaría su destino. Matías salió de la cámara subterránea con el manuscrito y el crucifixo negro apretados contra su pecho, el peso de la profecía grabado en su alma. El cielo sobre sí. La plaza estaba despejado, pero un trueno distante retumbó, como un eco de la advertencia que aún vivía en el aire. Se arrodilló entre los escombros y levantó los ojos al cielo susurrando: «Señor, si soy tu guardián, dame fuerza». En ese momento, una brisa suave lo envolvió y sintió una paz que no había conocido antes, como si el propio Cristo hubiera puesto una mano sobre su hombro. Decidió que no guardaría el secreto para sí mismo. Llevaría el manuscrito a los fieles, contaría la historia de Luna y predicaría la advertencia para que nadie cerrara los ojos a la verdad. La Biblia nos dice en Isaías 6:8: «Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí». Matías hizo un juramento silencioso. Sería la voz en el desierto, el eco del crucifijo, hasta que el mundo escuchara. Luna había sido el comienzo. Él sería la continuación. Querido amigo, la fe no es solo escuchar, es responder. ¿Qué juramento harías tú si Dios te llamara a ser su mensajero? La historia de Matías nos muestra que las advertencias divinas son también invitaciones a la acción, y lo que hagamos con ellas define quiénes somos. Y así, amigos, la voz del crucifijo no se apagó entre las ruinas. Sigue resonando para quienes tienen oídos para oír. Esta historia no es solo un misterio del pasado, sino un despertar para tu presente. ¿Qué harás con las advertencias que Dios pone en tu camino? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos saber cómo este relato tocó tu corazón. Si este video te inspiró, haz clic en me gusta, comparte con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte al canal Misterios de la Biblia y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Mira el video que aparecerá en pantalla para seguir explorando los secretos de la fe. Hasta pronto, y que la paz de Dios esté contigo